Bienvenidos. En este video se va a resolver el problema de dando un arreglo, pues habrá que formar un arreglo de pares y otro arreglo de negativos. Muy bien, entonces vamos a trabajar en TurboXenon más 3.0 y para ello pues vamos a copiar el programa a un editor de texto puro. Y pues ya sabemos que nos vamos a ir al subdirectorio estructura de datos y ahí vamos a copiar el ejercicio. Vamos a llamarle 02.c. Entonces vamos a guardarlo y a cargar TurboC. Muy bien, entonces cerramos las ventanas actuales al F3 o en el menú ventana, cerrar todo. Y vamos a abrir el archivo, vamos a ir al subdirectorio de estructura de datos y vamos a abrir el archivo con extensión .c y entonces 02.c. Muy bien, entonces aquí está el programa completo, no necesitamos bibliotecas por estar trabajando en C, y entonces tenemos un arreglo de 5 elementos que contiene números pares y contiene números negativos. Entonces, como un convenio de trabajo, vamos a tener escenarios que cumplan con lo solicitado. Entonces tenemos números pares y también tenemos números negativos. Muy bien, ¿cómo se construye la solución? Bueno, pues para construir la solución, entonces tenemos un arreglo, el original, vamos a decirlo así, y entonces vamos a incorporar dos arreglos. Uno para los números pares y otro para los números negativos. Podrían haber hasta 10 números pares y podrían haber hasta 10 números negativos de acuerdo al arreglo original. Muy bien, también necesitamos variables de control, los índices a los arreglos. Entonces vamos a utilizar la variable i como índice para el arreglo x, vamos a utilizar j como índice para el arreglo de números pares y vamos a utilizar k como índice para el arreglo de los números negativos. Entonces pues aquí seguimos teniendo un arreglo pero de pares, para eso es la variable p, y la n para los negativos. Bien, entonces el ejercicio es bastante sencillo, necesitamos resolverlo, es muy sencillo, necesitamos un ciclo de control, ya sabemos que empezamos en 0 y llegamos hasta el total de datos, hacemos un barrido, pues un ciclo de control sobre el arreglo original y en cada iteración pues vamos a preguntar si el número que se encuentra en el arreglo es par, si el valor x de y residuo con 2 es igual a 0. Entonces, si es un número par, entonces vamos a transferir ese número par al arreglo. ¿Cuál es la consideración? La consideración es que el arreglo de pares debe tener su propio índice. Entonces, en este caso es el índice j y comienza en 0. Entonces el dato que es par del arreglo original se va a transferir al arreglo de pares en el índice j y posteriormente j va a sufrir incrementos. También j en cierto momento va a servir como un contador de pares que al final nos va a servir como n para control posterior del arreglo de números pares. Y listo, con esta pregunta resolvemos la transferencia de números pares al arreglo. Hay dos instrucciones, entonces hay que manejar un bloque de código. Muy bien, entonces ahora hay que determinar si el número en el arreglo original, en x de y, es negativo, entonces menor que 0. Y hacemos exactamente la misma operación. Transferimos del arreglo original al arreglo de números negativos. Pero hay que tener cuidado, hay que tener la consideración de que que
hay que manejar un índice por separado, en este caso K. Y la variable K, una vez asignado el valor, también tiene que incrementarse. Muy bien, entonces con esto el problema queda resuelto. F5 para mostrar todo el programa y posteriormente pues el despliegue tanto del arreglo de los números pares como el arreglo de los números negativos. Y el arreglo para desplegar el arreglo de los pares, basta con hacer un ciclo de 0 hasta J. ¿Por qué J? Porque J está actuando como total de datos, lo mismo que K, para el arreglo de números negativos. Entonces, nótese que aquí J y K nos sirvieron como índices, pero aquí en el despliegue nos están sirviendo como variable N, como total de datos. Y entonces, pues ya sabemos, nuestro printf para desplegar el número de positivos y el printf para desplegar el número de negativos. Muy bien, entonces, si observamos, bueno, el arreglo original no se imprime, entonces habrá que revisar. Aquí tenemos al 4, a menos 6 y a menos 4 y a 2 como números pares. Y tenemos a menos 6 y a menos 4 como números negativos. Entonces, si ejecutamos el programa, bueno, sabemos que aparentemente no pasa nada. User screen y ahí están los datos. Podemos ver que tenemos el arreglo de pares y podemos observar que tenemos el arreglo de números negativos. Muy bien, entonces valdría la pena borrar pantalla, hacer una pausa al final y cambiar nuestro escenario. Entonces, este número menos 6 le vamos a dar menos 5 y a 3 le vamos a dar menos 3. Entonces el escenario cambia. Estos tendrían que ser los 3 números negativos y los pares tendrían que ser 4, menos 4 y 2. Muy bien. Entonces, ejecutar y observar los resultados. ¿Qué pasó? Ok. Punto y coma. Y visualizamos los resultados. Ahora, pues valdría la pena, tal vez su servidor no lo consideró en el momento de plantear el ejercicio, pues copiar y pegar, ¿no? Entonces, copiamos el arreglo. ¿Cómo lo estoy copiando? Muy bien, estoy utilizando las teclas Shift. Estoy utilizando la tecla Shift y las flechas de hacia abajo para seleccionar un bloque. Una vez que se selecciona un bloque, puedo ir a la zona de código donde quiero copiar y entonces aquí en el menú edición se tiene el copiado y el pegado. Muy bien, entonces pues lo copiamos con esta combinación de teclas y lo pegamos con esta combinación de teclas. Muy bien, Control Y, con Control Y borro una línea. Con Control Y borro una línea. Por ahí hay un apéndice, ahí en el material hay un apéndice de teclas rápidas o también lo podemos buscar dentro de la ayuda en contenidos. Navegando en esta información se pueden obtener las teclas rápidas. Entonces, vamos a poner aquí el arreglo original. Vamos a poner el arreglo original. El contraste en el printf no es muy bueno, entonces ahí se resalta. Y vamos a ir de 0 hasta N. Y vamos a vaciar el arreglo X. Vamos a mostrar el arreglo X. Entonces aquí tenemos el arreglo original. Muy bien, entonces run al R, run, y aquí aparece el arreglo original y podemos ver los números pares, los números negativos y comparar nuestros resultados. También podemos añadir o reducir valores siempre y cuando modifiquemos la variable n. Por ejemplo, aquí vamos a agregar el 1 y vamos a agregar el 6. Entonces ahora se tienen 7 datos. Bien, entonces la variable n hay que actualizarla para 7 datos. Hay que ser cuidadosos con esa situación y nuevamente menú room, opción room y ahí están los nuevos resultados con el nuevo escenario.
Bien, por su atención, muchas gracias.